estudiar un poco tu palabra y oramos, Señor, para que nos bendigas a través de ella. Oramos para que tú toques nuestro corazón y que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos crecer, avanzar hasta la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Llévanos a la madurez espiritual, Señor, y para eso nos has dejado tu palabra, para instruirnos, para enseñarnos y para llevarnos, Señor, a niveles donde tú nos quieres llevar. Presento esta palabra delante de ti y oro por corazones abiertos, receptivos, y que hoy tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se llama la temática que hemos venido tratando? Eso, la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Esos son los dos pasajes bíblicos base que hemos venido desarrollando. Yo quiero darle gracias a ustedes, hermanos, por haber orado por nosotros. El fin de semana pasado no estuvimos acá en la iglesia, porque tuvimos una comisión que nos delegó aquí mi presidente para estar en Palo Blanco, aunque eso es Palo Blanco, Antioquia. Los que han tenido la oportunidad de conocer por el río Atrato de Antioquia solo tiene el mero nombre, pero la cultura de idiosincrasia es todo del Chocó. Entonces uno habla de Palo Blanco, Chocó. Fue un viaje muy bendecido, gracias por sus oraciones. A algunos les escribimos por ahí, les dijimos que un poquito pesado porque son casi 5 horas en Yonso por el río Atrato, casi 3 horas bajo lluvia. Pero bueno, eso hace parte de la experiencia, pero la pasión con la que llegaron los pastores, los líderes a recibir de Dios, eso no tiene comparación. Llegaron personas de un punto que se llama Mandé, 2 horas de viaje para poder llegar al evento. Y hablamos con mi esposa y decíamos, hay gente que le toca mucho más difícil. Pero bueno, en todo lugar Dios siempre tiene personas que aman al Señor, y aquí en Medellín nos tiene a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que damos gracias a Dios por eso. Muy bien, hemos venido hablando de la nueva vida en Cristo y esta serie de enseñanzas que lo que apunta es a llevarnos a ser como el Señor, y a que nosotros podamos, cada vez que venimos a escuchar la palabra, ser reevaluados, retroalimentados, instruidos, y poder verificar cómo va nuestra vida cristiana. Si hay que ajustar algo, toca ajustarlo. Si vamos por buen camino, la idea es continuar así. Entonces le invito para que hoy usted prepare su corazón y vamos a estudiar las Escrituras. Vaya por favor Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Ese es el texto que hemos venido entonces desarrollando. Y allí en el versículo 17 de Efesios 4 aparece el título La nueva vida en Cristo. A lo largo de estos domingos hemos enseñado entonces algunos elementos de la nueva vida en Cristo. Y ustedes recordarán que estuvimos hablando en primer lugar que alguien que está en la nueva vida en Cristo, que está en Cristo, lo primero que hace es que desecha la mentira y habla ¿qué? Ok, yo quiero ir preguntando, ¿cómo estos 15 días? Porque hace 8 días acá hubo 2 predicadores. En la mañana estuvo Jair Noriega, un seminarista, y a las 10 de la mañana tuvo mi hermano Elkin Mendoza. Pero en estos 15 días, pregunto, ¿cómo van nuestras palabras? ¿Fuiste tentado a decir alguna mentira estos 15 días? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con esto? Y hago la pregunta a mis hermanos porque de nada sirve que uno vaya a una iglesia, escuche la palabra y luego cuando sale no la ponga en práctica. La idea es que cada vez que nosotros escuchemos las enseñanzas que Dios nos manda, es para ponerlo en ¿qué? En práctica. Entonces voltea el que tiene a su lado así, mírenlo con ojos chiquitos y pregúntele, bueno, ¿cómo vas en esta área? ¿Estás hablando con la verdad? Pregúntale si pura verdad lo que hablas. ¿Cómo les ha ido? Los de atrás, ¿cómo nos ha ido? ¿Vamos bien? Ok, solo 3 y los demás, ¿cómo vamos? ¿Bien? Eso, muy bien. Alguien me dijo estos días, pastor, luchando, pero bien. Bueno, lo importante es que ahí vamos avanzando. 2, dijimos que alguien que está en la nueva vida en Cristo no peca por causa de la ira. ¿Cómo nos ha ido estos días entonces? Allá en el trabajo, cuando sentiste alguna rabiecita, ¿qué hiciste con ese sentimiento? ¿Lo dejaste
dejarte salir. Mamá, ¿cómo te fue con los hijos estos días? ¿Cómo te ha ido? Dominio propio. Dominio propio, no demonio propio, no dominio propio. Dominio propio. 3, dijimos que alguien que está en la nueva vida en Cristo no roba, sino que trabaja ¿cómo? Honradamente. Sea que gane mucho o sea que gane poco, se lo gana de manera honrada. Y cuando el dinero viene por honradez, Dios lo bendice y usted le alcanza para todo lo que necesita. Y 4, dijimos que un cuarto elemento de la nueva vida en Cristo es que la persona cristiana trabaja ¿cómo? Esforzadamente. Se caracteriza por ser trabajador. Claro, viene a la iglesia a buscar de Dios, a servir a Dios, pero cuando toca trabajar, ¿toca qué? Toca trabajar. ¿Cómo nos ha ido? Pregunto hasta aquí. ¿Está trabajando esforzadamente? ¿O todavía algunos de ustedes se levantan a 10 de la mañana como con perecita? No, la idea es que cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Claro, cuando hay que descansar, también se tiene que descansar, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted mire otra vez al que tiene a su lado, déle un abracito y dígale: tienes que ser trabajador en la vida. Trabajador. Esfuerzo. Persona esforzada. Bueno, hoy vamos a tocar la quinta característica o el quinto elemento de lo que es estar en Cristo, la nueva vida en Cristo. Y es esta: alguien que está en Cristo se esfuerza por edificar con sus palabras. Es decir, que cada vez que habla trae edificación. Qué bendición, mis amados, que papá cuando hable en la casa sea para edificar, que mamá cuando hable sea para edificar. Y qué bueno que cada vez que nosotros tengamos una conversación sea para edificar, que no sea ni para destruir, que no sea para dañar a nadie, sino para dar edificación. Y vamos a estar ahí en Efesios 4, versículo 29. Vaya allí, por favor. Aquí nos vamos a centrar hoy en la enseñanza. Efesios 4, versículo 29. Entonces pregunto, ¿estamos listos para estudiar la Biblia? ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acá va a estar proyectada también para que lo puedan ver. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Lo pueden leer todos conmigo, por favor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La persona que está en Cristo, que quiere honrar al Señor, que quiere servir a Dios, debe esforzarse para que cuántas palabras salgan de su boca. Debe esforzarse para que cuántas palabras corrompidas salgan de su boca. ¿Cuánto dice acá? Ni una sola. Y esto es algo muy interesante, porque yo siempre he dicho que una persona que ama a Dios se conoce de muchas maneras, entre ellas por la manera como la persona habla. Usted le escucha hablar y sabe si esa persona tiene temor de Dios en su vida o sabe si no lo tiene. No sé cuántos de ustedes antes de entregarle su vida a Cristo tenían problemas con las palabras corrompidas. Es decir, que de cada 10 palabras que usted expresaba, decía, 9 eran palabras corrompidas. Y hay gente que llega a los pies de Cristo con esa dificultad. Hay otros que, inclusive antes de ser cristianos, siempre han tenido buenos modales. Yo siempre hablo de hasta buenos pecadores, porque son personas correctas, son personas bien hablados. ¿Usted conoce gente así? No son cristianos, pero una amabilidad, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Usted nunca les escucha una palabra corrompida. Lo único que les falta es que le sirvan a Cristo. Pero del resto, vea, son así derechitos, organizados, respetuosos, amables. Como decimos en mi tierra, como decimos, señor, otro micrófono.
Gloria a Dios. Como dicen en mi tierra, Señor, micrófono nuevo. Como decían en mi tierra, es todo un caballero, es todo un señor, es todo un don fulano de tal. Entonces no sé cómo era su vida en esta área antes de llegar a los pies de Cristo. Pero la Biblia nos invita que cuando uno llega a Cristo, en la nueva vida que tiene ahora en Cristo, ¿ya está listo? Gloria a Dios. En la nueva vida que uno tiene en Cristo, tiene que empezar a llevar una conducta y un comportamiento intachable delante de Dios, pero también intachable delante de los hombres. Y esto comienza con mis palabras. El apóstol Pablo nos pone entonces a nosotros un desafío muy grande y dice: mire, a los que están en la nueva vida en Cristo, ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, sino que si va a hablar algo, que sea algo que bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos toca entonces definir esto. ¿Qué son las palabras corrompidas? Vaya pensando, por favor, porque les voy a escuchar también. Entonces, en ese texto vamos a desarrollar esta primera parte. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Yo quiero que usted diga conmigo: ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca. Ahora mire el que tiene a su lado y dígale: ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca. Entonces, ¿qué es una palabra corrompida? A ver, ¿quién quiere darme una definición? Así lo que usted piense. Ok, ¿de acuerdo? Es una palabra corrompida. Dalila. Bueno, una palabra corrompida es una grosería. Una grosería. Esas palabrotas que algunas personas, como usted dice, de 10 palabras, 5 son groserías. Grosería, muy bien. Profe Fernanda, Dios te bendiga. Profe Fernanda, ¿para ti qué es una palabra corrompida? Puede ser una palabra que puede herir a los demás. Una palabra hiriente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, mi amada. Cuando uno se refiere a una persona diciéndole que no sirve para nada. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Hermana Olga, ¿qué es una palabra corrompida para ti? Y las palabras corrompidas también son aquellas que son de doble sentido. Son palabras de doble sentido. No, es que aquí tenemos diccionarios andantes en la iglesia. Mi amado, sí, señor. Las que dañan la integridad o la honra de alguien. Andresito, ¿dónde quedó Silvia hoy? En la casa. Eso, muy bien. Andresito, son palabras que dañan la integridad de alguien. Wow, muy bien. Permítame entonces, aparte de lo que ustedes han dicho, vamos a definir de 4 maneras las palabras corrompidas y vamos a evaluarnos si estamos o no expresando alguna de estas palabras. Arrancamos. Número 1. Una palabra corrompida es, como dijo por acá uno de ustedes, son vulgaridades. Son vulgaridades en primer lugar. Ahora, yo pregunto esta mañana a los que estamos acá sentados: ¿cómo vamos con este tema nosotros? Usted que ahora está en Cristo, todavía de vez en cuando deja salir alguna vulgaridad de sus labios. Porque si todavía sale alguna vulgaridad de nuestros labios, la palabra del Señor dice que cuántas palabras o cuántas vulgaridades deben salir de nosotros. Ni una sola. Así que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios, si esta es una de sus luchas, para que lo ayude a no decir vulgaridades. Mire, hay gente que llega a Cristo y Dios obra de una manera tan tremenda. Dios le cambia la manera de hablar. Gente que de cada 10 palabras decían 9 vulgaridades, pero se convierten al Señor y cambiaron. ¿Lo conoce o no lo conoce? Y yo creo que algunos de ustedes son un ejemplo de eso, ¿cierto? Pero hay otros que están en Cristo, si están en una iglesia, llevan 5, 7, 8 años y todavía
de vez en cuando se les escapa por ahí una vulgaridad. Bueno, algunos cuando están sobrios, cuando están todavía calmados, pero cuando se enojan, que van a alegar o a discutir, dejan salir vulgaridades de sus labios. Inclusive hay gente que son líderes, pero cuando pelean con su pareja salen las vulgaridades. Permítame recordarles esta mañana, iglesia, la palabra no nos da permiso para dejar salir ni una ni dos. No, pastor, es que yo ni en mes solo dos digo. No, es que ninguna debe salir. Ahora, el primer paso para uno cambiar es ser consciente que dije una vulgaridad y pero usted no puede disfrutar decir ese palabrón. ¿Por qué? Porque no estamos siendo de testimonio ni delante de Dios ni delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Por el que tiene a su lado, dígale: ni una sola vulgaridad debe salir de tus labios. ¿Cuántas vulgaridades? Ni una sola. ¿Qué más es una palabra corrompida? Son palabras de doble sentido. Por ejemplo, un hombre casado, ¿qué tiene que andar diciéndole a otra mujer que no es su esposa? Hola, mami. ¿Esa es una vulgaridad, lo que digo? ¿Es una qué? Es una palabra con doble sentido. Este hombre está buscando otra cosa. Entonces, un hombre cristiano casado no tiene que andar con eso. Ni una mujer casada no puede dejar salir palabras de doble sentido con nadie. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con las sátiras que muchas veces sacamos. Ustedes saben que la sátira es una frase con doble sentido. Por ejemplo, va disfrazado. Por ejemplo, el hombre está en la casa, llega la esposa con una amiga y la esposa le dice: mi amor, mira, es que quiero salir al parque con mi amiga ahorita a las 4 de la tarde, vengo por ahí a las 8. Y el marido le dice: sí, dale, vete. Sí, mi amor, sí, dale, vete, dale, vete. ¿Le está diciendo que se vaya? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Allá atrás, ¿qué le está diciendo? No le está diciendo que no vaya. Le está diciendo: como usted se vaya, ni sabe lo que te espera. No le está diciendo ni siquiera que no. Entonces, los cristianos tenemos que aprender a hablar las cosas de manera clara y de manera transparente, sin andar utilizando el doble sentido en las cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no sé si ustedes escucharon que hace unos años atrás hubo un hombre contador de chistes, don Gediondo, que supuestamente se había vuelto cristiano. Entonces yo me alegré y dije: bueno, gloria a Dios que don Gediondo se volvió cristiano. Y de hecho andaba el testimonio por las redes. Casi no me veo sábados felices, porque bueno, ustedes saben que a veces también hay chistes con doble sentido, y si uno se descuida termina riéndose de eso. Pero yo dije: voy a escuchar a don Gediondo, porque resulta que a ver si sigue siendo Gediondo o si ya tiene un buen olor en lo que habla. Y lo escuché con mi esposa. Mi esposa dijo: definitivamente, amor, don Gediondo no ha cambiado en absolutamente nada. Sus chistes siguen todavía con doble sentido. Y si usted lo ha escuchado estos días, sabe que ahora está peor que antes, porque ahora sí está mucho más tremendo. En la vida cristiana, el que está en Cristo, alguien que tiene nueva vida en Cristo, ojo, tiene que cuidarse de esto. Usted y yo no podemos andar usando palabras de doble sentido. Palabras que van por ahí con mañas, que van por ahí buscando otra cosa aparte de lo que se dice. Hay que cuidarnos.
Así que mira al que tiene al suelo y dígale, ni una sola palabra con doble sentido nos permite el Señor. Y a su nombre. 3. ¿Qué es una palabra corrompida? Son palabras hirientes u ofensivas. Entonces, hay cristianos que no dicen vulgaridades. Hay cristianos que se cuidan de usar palabras de doble sentido, pero aquí fallan. Aunque no dicen vulgaridades, si dicen palabras que son como ofensivas, hirientes. Entonces términos como por ejemplo, es que tú comes porque yo soy el que doy la plata acá en la casa. Esa es una vulgaridad. Esa es una palabra que hiriente. ¿Cómo se siente la mujer si el marido le dice eso? Claro. Y hay hombres que son cristianos, que cargan la Biblia, que adoran a Dios, pero usan palabras hirientes en sus conversaciones. Ofenden cuando hablan. Mire, hermanos, yo conozco hombres que son empresarios, tienen empleados, cristianos, el empresario, pero para ofender a sus pobres empleados, ahí son pero buenísimos. Pero en la iglesia son líderes y dicen que aman al Señor, pero son humillativos con la manera como se expresan. Así que una palabra hiriente tiene que ver también con esos términos y esas palabras que ofenden a la otra persona. Pregunto, hasta aquí, ¿están luchando con alguna de estas palabras corrompidas? ¿Ofendes y hieres cuando hablas? Ni una sola palabra hiriente debe salir de nuestros labios. Y a su nombre. Y número 4. Palabras corrompidas son conversaciones obscenas. Esto tampoco debe estar en nuestros labios. Yo antes de llegar a la vida cristiana, como siempre me ha gustado por ahí bromear y contar chistes y demás. Cuando llegué a Cristo yo me di cuenta que muchos de los chistes que yo contaba con los amigos, a mí me tocó quitarlos de mis labios. Y eran buenos, eran de mis preferidos. Pero ya estoy en Cristo, ya yo no puedo estar utilizando términos ni conversaciones obscenas. Pero hermanos, mire, hay cristianos, hay jóvenes que usted les escucha a veces la conversación y tienen conversaciones un poquito pasadas, irrespetuosas. En una ocasión yo hablé con un pastor porque mi esposa se sintió muy ofendida por una conversación un poco pasada que él tuvo. Y para mi esposa fue muy incómoda por la manera como él estaba hablando y refiriéndose a alguien. Y yo tuve que hablar y decirle, pastor, mira, esto no es correcto. O sea, tienes que cuidarte porque decir eso así como si nada ocurriera con tanta libertad, esto no es correcto. Entonces, mis amados, no estamos hablando de que estas palabras corrompidas están solo en el mundo. Allá afuera eso es normal. Usted pone a escuchar a 3 borrachos hablando y esto es lo que va a salir. Pero en la iglesia del Señor, la palabra dice que nada de esto puede estar en nuestros labios. Y a su nombre. Así que levante una de sus manos al cielo y diga conmigo, con la ayuda de Dios voy a cuidarme de no decir vulgaridades, ni palabras de doble sentido, ni palabras hirientes ni ofensivas, ni tampoco tener conversaciones obscenas. Y a su nombre. Eso significa que es posible que tenga que cambiar de amigos. ¿Escucharon? Es posible. Si usted tiene un compañero de trabajo y ese compañero lo que habla es de ¿usted qué hace ahí? Yo siempre he dicho que uno tiene que saludar a todos, porque la Biblia lo dice. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pero usted no puede tener conversaciones fluidas constantemente con personas que no le van a edificar en sus conversaciones. Ahora, no es que no hable, ahora si usted va a hablar es para usted influenciar positivamente. Pero la Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué hacen?
corrompen las buenas costumbres. Por eso es que de pronto su esposo empieza a utilizar unos términos un poco pasados y usted como esposo dice, ¿y mi esposo desde cuándo habla así? Es posible que esté teniendo amistades o conversaciones muy seguidas con gente que habla así y se le pegó. Entonces tenemos, iglesia del Señor, que cuidarnos de esto. La NBI, aquí está, Nueva Versión Internacional, el mismo Efesios 4:29 lo traduce de la siguiente manera: eviten toda conversación obscena. Por eso aparece aquí definido que una palabra corrompida son conversaciones obscenas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Va claro? Ok, ¿cuántas palabras corrompidas pueden salir de nuestros labios? Ni una sola. ¿Qué es una palabra corrompida, Anita? ¿Qué es? Una palabra doble sentido. Ok, ahí está. Doble sentido. Palabra que contamina. Palabras hirientes. Dale, Anita. ¿Qué es una palabra corrompida? Son vulgaridades. Vulgaridades. Son palabras de doble sentido. Palabras de doble sentido. Son palabras hirientes y ofensivas. Hiriente ofensivo. Son conversaciones obscenas. Conversación obscena. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien te quería añadir algo más ahí? Sí, Keila. Muchas veces uno conoce como personas, incluso dentro de la iglesia, pues me ha pasado que utilizan mucho el sarcasmo. Entonces, a veces tienden a parecer un poco más inteligente y de pronto uno no entiende algo que dice. Y con el sarcasmo, o sea, de pronto un doble sentido tanto, sino que son muy sarcásticas utilizando la figura retórica. Sí, señora. Entonces, utilizan demasiado esos términos y pareciera que estuvieran por encima de otras personas. Claro que sí. Todo eso lo vemos. Gracias, Keila. Y ya que tocas ese tema, es importante tener en cuenta que con todos usted no puede jugar igual, ni referirse igual. ¿Por qué? Porque a veces hay cristianos, gente, por supuesto, gente dentro de las iglesias que irrespetan con sus palabras y se pasan y terminan hiriendo y ofendiendo a su hermano. Ejemplo, si usted vio que un hermano de la iglesia tiene 3 meses que no viene y a los 3 meses vio que la persona llegó, pregunto, ¿cómo se le debe recibir? Una amabilidad. Diciéndole que, por ejemplo, Bienvenido. bienvenido, ay, qué rico verte, ¿cierto? Te extrañamos mucho. Pero si usted le dice, ¿y ese milagro verlo en la iglesia? Ahora, y eso se utiliza mucho los cristianos. No, claro que sí, Anita. No solo eso, sino también el chisme. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay gente, imagínate, tenía 3 meses que no venía. Y con el primer cristiano que se encuentra, en vez de que esa palabra de bienvenida de verdad que lo hagan sentir especial, lo que hacen es herirlo. Entonces la persona dice, pues entonces no vuelvo. ¿Por qué? Porque usamos el sarcasmo, porque utilizamos, no una vulgaridad, sino que nuestra palabra en ese momento no edificó, sino que al contrario, ofendió a la persona. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y a su nombre. Ok, sigamos entonces. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ya lo hablamos. Aquí sigue la otra parte. Sino que lo que salga de nuestra boca tienen que ser palabras como buenas, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, si uno va a hablar algo, que sea algo que edifique. Si no edifica, mejor no diga nada. Y a su nombre. Yo siempre he dicho que si tu silencio es mejor que tus palabras, entonces no digas nada. Y si vamos a hablar algo, a decir algo, a expresar algo, que de verdad sea algo que edifique. Si no, no lo digamos. Y a su nombre, por favor, mire a tu vecino, por favor, mírelo. Así como ojos chiquitos, dígale, si vas a hablar algo, otra vez, si vas a hablar algo, que sea algo que edifique. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Miremos esta partecita que está acá, no solo en Reina Valera, vamos a mirarlo en 2 versiones para que usted se dé cuenta
cómo nos amplía un poco esto de hablar cosas que edifiquen. Mira acá, Nueva Traducción Viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan tenga dos características. Número uno, que lo que digan sea algo bueno y que lo que digan sea algo, hombre, que tenga utilidad. Pero es que Dios mío, a veces hay conversaciones que uno dice, Padre, esto no tiene de utilidad absolutamente nada. Al contrario, eso lo que puede traer es un problema por andar diciendo cosas que no se tenían que decir. Por ejemplo, les voy a contar aquí a ustedes una experiencia. Tuve que trabajar ese tema con mi esposa casi un año en unas terapias con una pareja porque casi se nos destruye ese matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la mujer se casa con su esposo, ella venía de un pasado bastante feito. Entonces su esposo, por supuesto, cuando la conoce, empieza a hablar con ella, a conocerla. Él le contó su pasado. Cuando le preguntó a ella el pasado, ella le dijo, no quiero hablar de eso, porque cada vez que hablo de eso, eso me duele. No quiero recordar lo que tuve. Entonces ellos hicieron un acuerdo de que él iba a estar con ella desde el momento en que la conoció, porque todo lo que había pasado hacia atrás para ella era algo sumamente terrible. Él la aceptó así y llevaban 10 años de matrimonio, feliz matrimonio, con problemas y todo, pero felices, estaban contentos. Un día, ella fue a un lugar y una supuesta profeta de Dios le dijo a ella que tenía que contarle a su esposo todo lo que ella había hecho atrás. Y ella le dijo, pero profeta, es que es feo, no es de orgullo para mí, tiene que contárselo. Cuando ella llega a la casa, le abre el corazón a su esposo y le cuenta lo que ella había hecho. Hermanos, ella había practicado la prostitución por 2 años. Cuando ella le cuenta eso a él, él no aguanta. El hombre se decepciona. ¿Y sabe qué hace el hombre? De la decepción fue y se emborrachó. Y nos cuenta a nosotros lo que está pasando. Entramos con mi esposa a acompañar un proceso ahí. Fue duro, difícil. Gracias al Señor se pudo recuperar ese matrimonio, pero casi se destruye. Él demoró más de 3 meses sin tocarla a ella. ¿Por qué? Porque ella le sacó lo que ella había hecho en el pasado. Pregunto, si eso ya no edificaba, ¿para qué? Eso ya no es útil. Yo te voy a decir, no, pastor, es que eso se tiene que saber. Bueno, hubiese sido bueno empezando, pero 10 años después. Si uno va a hablar algo, debe tener 2 características. Debe ser bueno y debe ser útil. Si no es bueno y si no es útil, no lo hable. Va a embarrarla, perdóname que use ese término, pero se me sale el costeño de vez en cuando. Lo va a echar a perder. ¿Cuántos quisieron quedarse en la casa un día descansando? ¡Ay, tanto trabajo! Hoy voy a descansar con mi mujer. Y viene el marido y en vez de hablar cosas buenas y cosas útiles, dice algo que no tiene que decir y le daña el día de descanso a la mujer. ¿O no pasa eso? Y la mujer dice, hasta aquí llegaste, ¿para qué me queda acá? Es que todo lo que... Y se les daña el paseo. El día que usted vaya al mar, a Cartagena, a bañarse con su mujer, deje de hablar cosas malas y cosas que no edifican en Cartagena. No se dañe el paseo. Porque hay cristianos que son buenos para dañar el momento. Y a su nombre. Aquí estamos entre adultos, ¿cierto?
Llega ese momento bonito de la pareja, ¿no? De hablar cosas bonitas, van para la intimidad. Y viene la mujer ahí y dice algo que no es lo visto. ¿Para qué daña el momento? Por Dios. En mi casa tenemos una regla: cuando comemos no hablamos absolutamente nada que nos cause tristeza, ni nada que sea malo. Todo bueno en el comedor. ¿Por qué pusimos esa regla? Porque es que bendito Dios, perdonen hermanas, pero si su marido llegó y va a comer, ¿por qué comiendo tiene usted que decir, mañana hay que pagar los servicios públicos? Déjenlo que coma. A lo que ya coma, ahora sí dígale lo que hace, pero no dañe la comida. Y a su nombre. ¿Hay gente así o no hay gente así? Por favor. Tenemos en la vida cristiana que aprender a hablar cosas que sean buenas y que sean útiles. Y claro, como todo hay que hablarlo, pero es que todo tiene su momento y tiene su tiempo. Y a su nombre, abraza al que tenga solo y dígale, nunca dañes los buenos momentos, disfrútalos. ¿Qué dice el mismo versículo? Pero en la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden. ¿Y qué más? Pregunto, ¿cómo tienen que ser nuestras palabras? Ayuden. ¿Y qué más? Y que animen a los demás. Oiga, papá y mamá, si usted tiene a su hijo estudiando, ve 10 materias, perdió una, ¿por qué usted se pega de la mala en vez de felicitarlo por las 9 buenas que sacó? Pero es que vemos inmediatamente lo malo. Uno tiene que aprender a cambiar el chip y las conversaciones. Mi amor, quiero felicitarte. 9 materias ganaste. Te felicito, amorcito. Vamos bien. Sin embargo, aquí hay algo que debe mejorar. Pero es que eso no ocurre. Casi siempre miramos ¿qué? ¿Lo qué? Lo que es malo. Cuando la Biblia claramente dice, hombre, use palabras que ayuden, use palabras que animen a los demás. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo, una de sus manos, y diga conmigo, mis palabras serán usadas para algo bueno, para algo útil, para ayudar y para animar al prójimo. Denle un aplauso al Señor esta mañana, mi hermano. Y a su nombre. Todo lo que hablo debe traer entonces edificación. Esto es lo que quiero que usted se lleve para su casa hoy. Y no solo para que lo recuerde hoy, sino que ojalá lo recuerde toda la vida. Si yo voy a hablar algo, que sea algo que edifique a la persona. Si lo que voy a hablar no trae edificación, entonces mejor me callo. Mejor no digo nada. Y si lo voy a decir, busco el momento y busco las palabras para decir lo que debo decir. Pero el Señor nos permita ser personas que edifiquemos con nuestras palabras. Y a su nombre. Ok, esta imagen me gustó. Hace años que la vi, me encantó. Se la regalo también a ustedes para que la conserven. Si hay algo que en la vida no edifica, entonces 3 cosas. Pues no lo veas, pues no lo escuches y no lo digas. Otra vez, si eso hay algo que no edifica, no aporta, no ayuda en nada, pues no lo veas, no lo escuches y no lo digas. Y esto me hace acordar al señor Aristóteles. Cuenta la historia que en una ocasión llega un discípulo de él y le dice: ay, Aristóteles, señor, ¿sí saben lo que están diciendo de fulano de tal?
Y Aristóteles le dijo, antes que me diga qué es, te tengo 3 preguntas. Esto se llama el triple filtro en las preguntas. Dijo Aristóteles, lo que me vas a contar, ¿estás completamente seguro que es la verdad? Él dijo, pues no estoy tan seguro. Ok, segunda pregunta. Lo que tú me vas a contar, ¿de verdad es algo bueno de una persona? No, es algo malo. Ok, y tercera pregunta. Lo que tú me vas a contar, ¿me edifica? Él dijo, no. Y le dijo a Aristóteles, si no estás seguro que sea la verdad, si no es algo bueno, y si no me edifica, gracias, no lo quiero oír. Eso se llama el triple filtro de las preguntas. ¿Se la aprendieron? ¿Cuál es la primera? Si voy a escuchar algo de alguien, tiene que ser ¿qué? Estar seguro que es la verdad. 2, Si es bueno. si es algo bueno de esa persona. Y 3, que me traiga edificación. Hermano, si no se sabe si es verdad o no es verdad, si no es algo bueno, y si usted no lo va a edificar, ¿para qué se pone a escuchar eso? O en el peor de los casos, ¿para qué usted es el que lo va a decir? Por eso, como está en esta imagen, si no edifica, ¿no qué? Vamos todos acá, si no edifica, no lo veas, no lo escuches, y en el peor de los casos, no lo digas. Pongo un fundamento bíblico y vamos a orar. ¿Quién es ese que está acá? El hermano Job, ¿cierto? Una sarna, dice la Biblia, que le salió. Perdió 10 hijos en un solo día. Perdió la economía. Y cuando él está en el peor de los momentos, se le acerca esta señora que está acá. ¿Quién era? La esposa de él. Y le dice lo siguiente, eso está en Job 2, versículo 9. Le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pregunto, esto que la mujer de Job acabó de decir, ¿trae edificación para Job? ¿Trae ánimo? ¿Fue bueno? ¿Fue útil? Entonces, ¿para qué lo vamos a decir? Esto es lo que quiero que usted se lleve en su corazón hoy. Que podamos aprender que alguien que está en la nueva vida en Cristo son personas que nos esforzamos para edificar con nuestras palabras. Y a su nombre, diga conmigo, edificaré con mis palabras. Mis conversaciones serán de edificación. Y termino, busque Mateo 12:36 y póngase de pie, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 36. Y cuando usted lo encuentre, póngase de pie, por favor. ¿Por qué es importante la palabra que usted escuchó hoy en la escuela dominical? ¿Por qué? Aquí está en Mateo 12, 36 y 37. Póngase de pie, por favor, si ya lo encontró. Escuche lo que Jesucristo dijo de las palabras y guárdelo en su corazón, mi hermano. Dijo el Señor Jesucristo, partiendo del principio de que Dios juzgará las palabras de los hombres. Dijo el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ojo acá. Usted dijo una palabra ociosa. Póngalo en lo que hoy entendió, una palabra corrompida. Llámese vulgaridad, palabra hiriente, palabra de doble sentido,
conversación obscena, usted la expresó. Jesucristo dijo que de esa palabra en el día del juicio nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Esto no lo dijo ni un apóstol, ni lo dijo un profeta, lo dijo Jesús. Y ustedes saben que Jesús es Dios. Y Él dijo, miren, de toda palabra ociosa que los hombres hablen en esta tierra, le van a dar cuenta a Dios. Y termina Jesucristo diciendo, porque por tus palabras serás justificado, pero hay gente que por sus palabras serán condenados. Por eso le invito a que cada vez que usted vaya a decir algo, lo piense no 2 veces, ojalá lo piense 10 veces antes de decirlo. Porque no se le olvide lo que Jesús dijo. Por palabra ociosa que digamos acá en esta tierra, de ella le vamos a dar cuenta a Dios en el cielo el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. ¿Entendimos la palabra hoy? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien levante la mano y dígame, ¿qué aprendió? A pensar muy bien todo lo que decimos y hacemos. No, hacemos no, porque no vamos a hablar de lo primero. ¿Lo que qué? A pensar muy bien lo que decimos. Eso hasta ahí, porque de eso es que hablamos hoy, solo palabras. ¿Alguien más? ¿Qué aprendió hoy? Anita. Las palabras no edifican, no las debemos decir. Eso es. ¿Cuántos queremos ser de bendición en esta tierra? Aprende a utilizar las palabras que Dios le ha dado. Y recuerde, si tu silencio es mejor que las palabras, entonces más bien guarda silencio. Y si vamos a decir algo, que de verdad sea de edificación. Cierre sus ojos un momento, por favor.